Ok, ahora sí. Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Mis disculpas, sinceramente, vieran cómo he estado batallando con mi internet desde el día martes, ¿verdad? Y he estado teniendo problemas fuertes. Quería resolver con mi celular, pero no sé qué pasaba. Parece que yo vivo pues un poquito alejadito de Tegucigalpa y allí pues el internet de la zona como que ha estado fallando, ¿verdad? Hoy no pudimos tener la clase de las 5, así que de repente pues me estoy fijando que hay algunos compañeros de las 5, de la sección de las 5, así que bienvenidos también, ¿verdad? Aprovechando, ¿verdad? Los que se pueden conectar, porque de igual manera sabemos que de repente tienen sus clases a las 6 o 7 de la noche, ¿verdad? Porque ustedes saben que tienen programadas pues algunas clases a esa hora. Bueno, hoy pues nos tocaba pues hacer una breve introducción, ¿verdad? A lo que son las fuentes subsidiarias. Se recuerdan que yo les dejé una pequeña tarea en donde les hice la consulta en relación a uno de los elementos de las ciencias jurídicas, uno de los elementos que identifica al derecho como ciencia, ¿verdad? Que ustedes se recuerdan que son 3. Vuelvo a repetir, porque esto segurito, cuando lo repito constantemente es porque viene en la evaluación. Su objeto, su método y por su fin, ¿verdad? El objeto del derecho, regular los comportamientos sociales en una sociedad que son importantes para un Estado en un momento histórico determinado. El método, que es la interpretación jurídica, y el fin, que vienen a ser las fuentes formales del derecho. Las fuentes formales lo integran 2, la ley, ¿verdad? Y las fuentes subsidiarias, que entre las que mencionamos en la última clase, si ustedes se recuerdan, mencionamos algunas que yo les pedí que investigaran en un diccionario jurídico, como es la analogía, lo que es el negocio jurídico, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la costumbre, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Ahora, les voy a hablar de la fuente principal y ustedes me van a hablar de las fuentes subsidiarias, que esa fue precisamente la tarea que les dejamos. Miren, yo les voy a compartir un documento que se encuentra precisamente en el campus, pero yo lo voy a jalar de mi blog de la clase, el blog educativo, donde identificamos la fuente principal. Quiero que miremos eso primero porque ustedes me van a explicar precisamente el otro elemento, ¿verdad? Que son las fuentes subsidiarias. ¿Por qué hablamos de fuentes? Bueno, hablamos porque recuerde que cuando tratamos para resolver los problemas jurídicos necesitamos de la ley. Y la ley es el insumo principal que todo abogado, que todo litigante, que todo juez es el que necesita precisamente para poder solventar los problemas jurídicos. Bueno, veamos ahorita lo que yo les decía. Veamos las fuentes formales del derecho, pero aquí en nuestro país. Creo que ahí lo logran ver. Bueno, existe una clasificación de las fuentes de acuerdo a esta directriz, que es de un texto muy interesante que es de una autora hondureña, que es la doctora Gilma Agurcia. Fue docente de la Facultad de Derecho, también impartió clases, ¿verdad? Durante muchos años, ya ella está jubilada, pues ella preparó este material y en esta parte ella presenta lo que es la clasificación atendiendo a las fuentes en nuestro derecho. Entonces, para esta clasificación existen 3. Primero, tenemos las leyes o normas de derecho escrito, que ahí ustedes lo miran. Lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes que de repente que lo miran de su celular, lo puedan ver con mayor claridad. Miren, leyes o normas de derecho escrito. Vaya, veamos aquí. Emilio, léame esa primera parte, el literal A. Leyes o normas de derecho escrito. ¿Qué dice ahí? ¿Me escucha, Emilio? Sí, ¿dónde dice? Ahí, en la primera parte, literal A. Ok. Dice, las que han sido dictadas por los órganos
competentes en cada caso y cuyas disposiciones han sido redactadas en documentos escritos. Entre paréntesis aparece Constitución, leyes y decretos. Debidamente publicados, el derecho hondureño es el derecho escrito. En Honduras, la función legislativa le compete al Congreso Nacional, el que aprueba la legislación conforme un procedimiento establecido en la Constitución. Así es. Entonces, esa es la fuente principal para nuestro derecho, las normas de derecho escrito. Y como bien lo leyó el compañero Emilio, son todas aquellas que están, valga la redundancia, escritas en los diferentes instrumentos jurídicos por los cuales, conforme al procedimiento establecido en la Constitución, fueron redactados para cumplir ese fin, que es precisamente el objeto del derecho, ¿verdad? Por eso al final decimos que el objeto del derecho es regular ese comportamiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de la ley, a través de nuestro derecho escrito. De acuerdo a la pirámide de Kelsen, existen diferentes tipos de leyes. Están las leyes primarias, que entre ellas están precisamente en la Constitución. Ahí mismo, en esa parte, siempre y cuando sean asignados como parte de las leyes primarias o reconocidos por la Constitución, están los tratados. En segundo lugar, en esa pirámide se encuentran lo que son las leyes secundarias. Esas leyes secundarias muchas veces dependen de las leyes primarias, pero que vienen precisamente algo así como de forma consecutiva, ¿verdad? Como decir, podríamos decir, pueden ser leyes ordinarias, como ser códigos, vaya el mismo Código Civil, el mismo Código del Trabajo, ¿verdad? El Código Mercantil, etcétera, etcétera. Pero ojo, esas leyes, por eso son secundarias de esa primera parte que están y que dependen propiamente, que habla de la Constitución y de los mismos tratados que son reconocidos precisamente por nuestro país. En esa tercera línea están las leyes que nosotros llamamos como reglamentarias. Y esas leyes reglamentarias vienen precisamente de igual manera dependiendo de las anteriores, que normalmente, vaya, por ejemplo, podríamos citarle algunos ejemplos. Tenemos la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, que es el ente contralor del Estado de Honduras. Consecuentemente, después está el reglamento de la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, es así como podemos evidenciar diversos aspectos que son importantísimos dentro de lo que son las leyes o normas de derecho escrito. Pero ojo, también nuestro derecho reconoce estas normas, miren, que es el literal B, tal como está acá. Veamos aquí, vamos a ver a la compañera Marcela Urquilla. Léame esa parte, por favor, el literal B. ¿El micrófono? Esa parte. Son las generadas por la costumbre, está integrado por un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso más o menos largo. Tales reglas se transforman en derecho positivo cuando los individuos que las practican les reconocen obligatoriedad, cual si se tratase de una ley. La costumbre solo se convierte en derecho vigente cuando el Estado le reconoce carácter obligatorio. El reconocimiento del Estado puede ser expreso cuando se realiza por medio de una ley o tácito cuando se resuelven casos concretos por medio de la costumbre. Ok. Bueno, entonces, aquí ya estamos hablando de qué tipo de fuente. Lo que son los dos subtipos de las fuentes formales, ¿cuáles son? La principal, que es la ley, y las otras, ¿cuáles son? A ver, ¿alguien que me responda? Subsidiaria. Exacto, las subsidiarias. Entonces, ya tenemos las normas de derecho consuetudinario o no escrito, ¿verdad? Y que vamos a aprovechar aquí para ver el concepto de ley consuetudinaria. Vamos a hablar de la costumbre, ¿verdad?
Vamos a ver, vamos a ver a cualquiera de los compañeros. Veamos, Jackie Orellana. ¿Qué consiguió Jackie como definición de costumbre? ¿Me escucha, Jackie? ¿No? Veamos, Eric Valladares. Escucho, Lee. Ah, hoy sí, Jackie, dele. Perdón, Lee, que Ajá. no podía activar el micrófono. Ok. Dice costumbre, una de las fuentes del derecho, que no es otra cosa que normas jurídicas no escritas impuestas por el uso. En la definición de Urbaniano, dice el conocimiento tácito del pueblo, inventado por un largo uso. Ok. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, cuando hablamos de costumbre, tal como vimos en estas dos definiciones, son reglas que son derivadas de un largo uso, ¿sí? Más o menos un largo uso. Ahora, algo importante aquí, ¿por qué le decimos fuente subsidiaria? Les voy a explicar un caso concreto. Fíjense que en cierta oportunidad, a nosotros, cuando todavía no había reformado el Código de Procedimientos actual, nos tocó interponer una demanda ejecutiva en un juzgado de paz de una comunidad aquí X del país. Cuando nos tocó presentar, de acuerdo a la ley, hablaba que el título ejecutivo es un título que no da lugar a ninguna duda, entonces presenté una letra de cambio como prueba. Yo estaba representando al acreedor en contra de su deudor. Claro, el título ejecutivo es un título que de primas a primeras el juez lo considera prueba y en ese momento tenía 24 horas una vez que generara, por decir así, alguna situación que estableciera el juez el deber de pagar a su acreedor, porque no daba lugar a ninguna duda ese documento, que en este caso era una letra de cambio. ¿Ok? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Vine yo, presenté como prueba, presenté el escrito, el juez me admitió la demanda, me admitió la demanda ejecutiva, interpuso precisamente pues el requerimiento al acreedor para que en un plazo de 24 horas hiciera efectivo el pago. Bueno, pero viene él y me multa. Y dije yo, ¿por qué? Bueno, él me dice que dentro de la letra de cambio hay un aspecto ahí que no está debidamente cumplimentado. Hasta el término en ese momento, yo venía empezando precisamente en la litis del derecho. Yo me preocupé y dije yo, bueno, no voy a decir nada, me voy a quedar callado y aceptamos y pagué la multa, que de acuerdo a la LOAT en aquel entonces eran 25 lempiras, ¿verdad? Aunque la LOAT en ese entonces decía 25 pesos, imagínense. Debido a que muchas veces tomamos leyes repetidas de otros países. Aquí la ley de la cual habíamos considerado era el Código de Procedimientos, la LOAT de México. Bueno, se da la situación que vine yo y me pongo a ver libros, me pongo a ver cuestiones para averiguar qué había pasado. Bueno, de repente me encuentro con un artículo. Bueno, voy a bajar aquí y vamos a ver y voy a poner a leer aquí a mi compañero Jafet. Léame, Jafet, esta parte última que dice aquí, Código de Comercio, artículo 1. ¿Qué es lo que dice? Buenas noches a todos. Bueno, Código de Comercio, artículo 1, dice: los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y de las demás leyes mercantiles, en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles, y a la falta de estos, por las normas del Código Civil. Los usos y costumbres especiales y locales prevalerán sobre las generales. Ok, gracias, Jafet. Bueno, entonces, miren, aquí en este artículo 1 encontré esto. Y dije yo, pues miren que
y aunque no lo crean, quien me interpuso la demanda en ese entonces era un juez de paz. Y yo, como era como un gallito de pelea, y uno cuando empieza a ejercer el derecho, uno como que quiere conquistar el mundo, ¿verdad? Entonces yo quería contestarle después al juez y decirle que él había cometido un error. Pero miren, gracias a Dios, por eso dicen que callado, dice el dicho, uno se mira más bonito. Entonces me percaté más bien de que yo iba a cometer un error. La multa estaba muy bien establecida. Les comento, el Código de Comercio, en el Código Civil, no hay ningún artículo que me diga que la letra de cambio, y eso fue por eso que me interpuso la multa a él, no estaba debidamente cumplimentada. ¿Y qué era lo que le faltaba a la letra de cambio? Le faltaba la firma y la cancelación con los timbres de contratación. ¿Se han fijado que es muy acostumbrado a hacer eso, verdad? Igual en los pagarés. Bueno, y yo me he preguntado, imagínense que ya se derogó la ley de papel sellado y timbres y todavía siguen vendiendo timbres en el Banco de Occidente. Timbres de contratación. Bueno, y yo me extrañaba, yo decía, señor, bueno, dentro de los pagarés y las letras de cambio se calculan 3 lempiras por cada 1000 lempiras de deuda, ¿verdad? Bueno, era una deuda de casi aproximadamente 20,000 lempiras, entonces tenía que cancelarse la cantidad multiplicada por la cantidad de 20, ¿verdad? Para así poder haberlo cancelado y él haber sellado el deudor. Entonces, imagínense, si en ningún código estaba contemplado eso, ¿por qué él me puso la multa? Decía yo. Bueno, encontré la respuesta aquí en este artículo 1. Dice, primero, y bien lo leyó el compañero Yafet, los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se rigen por las disposiciones de ese código. Eso es lo primero. En otras palabras, esa es la disposición inicial de cómo nosotros como abogados, jueces, litigantes, vamos a corresponder en cuanto a cómo se debe de establecer o cómo defender una causa que esté contenido en un código o una ley de derecho escrito. Pero ¿qué pasa? Que si en su defecto se mira esa condición de forma supletoria o subsidiaria, entonces aquí es donde se aplica lo subsiguiente. Dice aquí, en su defecto. ¿Qué significa en su defecto? Que a la falta de lo primero están los usos y costumbres mercantiles. Entonces, esos usos y costumbres mercantiles, eso que ustedes ven que es cancelar los timbres con firma del deudor y poner los timbres de contratación, es un uso y costumbre mercantil. Entonces, y más que este tipo de demanda era de un prestamista no bancario, entonces le aplicaba el Código de Comercio. Entonces, en su defecto, el juez me aplicó bien la multa. ¿Por qué? Porque es un uso y una costumbre mercantil cancelar la letra de cambio con ese timbre de contratación debidamente sellado. ¿Pero por qué? Bueno, aquí bien lo dice, miren. Lo que repetíamos, tales reglas se transforman en derecho positivo cuando los individuos que las practican les reconocen obligatoriedad. Bueno, y yo dije, me picó más la espinita, yo decía, ¿y quién lo reconoció obligatoriamente? Bueno, de repente apareció ahí una sentencia de un juez de la Corte Suprema de Justicia, en aquel entonces era de un juzgado de letras seccional, que fue llevado después posteriormente a la Corte Suprema de Justicia, y eran 3 sentencias, y esas 3 sentencias regían lo mismo de cómo la letra de cambio tenía que estar debidamente cumplimentada. Entonces, ¿esto en qué se convirtió? Esta costumbre se convierte en ley, y a su vez también se convirtió en esto, miren, en derecho jurisprudencial. Nosotros le llamamos jurisprudencia, ¿verdad? Bueno, miremos, vamos a ver esto después, pero aquí quiero terminar con esta parte, miren. Por eso dice que la costumbre en nuestro derecho tiene un papel secundario, dice. Y solamente es jurídicamente obligatoria, ¿cuándo? Cuando la ley le otorga ese carácter.
Si la ley no lo dice, esa fuente subsidiaria, estimados, no se convierte en ley. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo funcionan las fuentes subsidiarias? Las fuentes subsidiarias funcionan de esta manera. Si la ley, ¿verdad?, como fuente principal no logra solventar ese caso concreto, entonces lo que se hace es aplicar esa fuente subsidiaria de acuerdo al caso concreto. En este caso concreto era la costumbre la que aplicaba. Y así les va a tocar también diversos aspectos. Pero ojo, bien lo dice, miren, el artículo 2 del Código Civil. ¿Cuál es el principio general? La costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley la remita a ella. ¿Ok? Solo en los casos, el Código Civil lo dice, ¿verdad? Bueno, entonces, ven que en estos casos en que la ley se remite a la costumbre en Honduras, puede encontrarlo en el Código de Comercio. Y fíjese que también está en el Código del Trabajo, miren. Artículo 18, dice aquí, miren. Miren. ¿Qué dice el artículo 18 del Código del Trabajo? En los casos no previstos por este código, miren, es como de hablar en su defecto, ¿verdad? Es una palabra más o menos relacionada, ¿verdad? En su defecto, o en los casos no previstos en este código, por sus reglamentos, por las demás leyes relativas al trabajo, y se deben resolver. Y miren que lo pone todavía en pasos, miren. Primero, en primer término, ¿qué es? Los principios del derecho del trabajo. En segundo lugar, ¿qué debe de primar después de eso? De acuerdo con la equidad. Y miren, ¿en qué lugar está la costumbre? En tercero. En tercer lugar. Más bien, en el derecho mercantil es distinto, porque en el derecho mercantil es después de la fuente principal, que es las disposiciones del código. Aquí en el Código del Trabajo le dice, ¿verdad? Primero, los principios del derecho del trabajo, de acuerdo con la equidad y de acuerdo con la costumbre o usos locales. Pero ojo, le complementa con algo, en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo a las disposiciones contenidas con los convenios, recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, los principios del derecho común, jurisprudencia y doctrina. Ven qué bonito es el derecho. Ven cómo se aplica en cada uno de esos aspectos. Entonces, así es como logramos nosotros solventar esos problemas jurídicos. Y es la única manera de poder solventarlos, ¿verdad? Bueno, ¿preguntas hasta aquí, jóvenes? Que de repente algo se me ha escapado. Qué bueno para los dolores de cabeza al principio, Lick, cuando no es abogado. Porque no, de verdad, ahorita quedé con un dolor de cabeza. Pero yo pensé que era por los problemas que a veces se le presentan a uno cuando estamos en la litis. No, hombre, me enredó tanto que después yo ni sé por dónde terminé. Van a ver que poco a poco vamos a ir aprendiendo, vamos a ir desarrollando. Y ojo, aquí estamos hablando de método, pero ojo, para saber cómo se practica el método en las ciencias jurídicas, tenemos que entender esta parte. Claro, eso ustedes lo van a aprender en Introducción al Estudio del Derecho. Creo que algunos de ustedes ya llevaron introducción, creo, o la están llevando. De repente creo que es dentro de esta línea de clases, ¿verdad? Que les toca Teoría General del Estado, que son las clases que de alguna manera les explican precisamente estos elementos. Entonces, no se obliga a tomarse una Panadol ahorita, Kelvin. Tranquilo, ¿verdad? Tranquilo. Bien, es preocupante. Le pega un dolor. Que abogado. Abogado. Ajá, dígame. ¿Sí? Abogado, ahí es donde utilizamos nosotros la justificación jurídica, ¿va? ¿Sí? Sí. ¿Cómo? O sea, en las demandas, eso, ahí, digamos, para la justificación jurídica yo tengo que justificarlo primero la Constitución de la República, según artículo tal de la Constitución de la República. Sí. Y después me voy al Código Civil, Código Procesal Civil en el artículo tal. O sea, que el código me faculta
pero primero es la Constitución, que la Constitución es la ley primaria, ¿va? Así es, sí. Es la principal. ¿Verdad? Por eso que está en la puntita de esa pirámide y de ahí las demás Sí. leyes como usted las menciona. ¿Se ha fijado que todos los Y fundamentos, eso es lo más importante que se pone? Sí, la fundamentación jurídica, ¿va? Sí, Primero así es la es. Constitución y después las otras leyes. Y después las otras leyes. La Constitución es la máxima ley del país, ¿verdad? Así es, sí. Ahora, yo les pedí, vamos a ver, creo que les pedí también en la definición de ley, ¿verdad? ¿La encontraron? ¿La encontró? Abogado, disculpe, en este entonces, el dicho que comúnmente tenemos todos que decimos la costumbre hace ley, Sí, aquí sí. lo aplicaríamos. Ahí se aplica, sí. No, Fíjese que yo le voy a compartir un caso laboral que... La costumbre no es ley, me había dicho un licenciado de la clase de interpretación. Ah, no, pero el dicho que ella dice, que la costumbre se convierte en ley, pero no es ley, ¿verdad? Ya vimos que de acuerdo al artículo 2 del Código Civil, para que la costumbre sea reconocida como ley, tiene que remitirla a ella. Si no, no lo es, ¿ok? Bueno, siga Lilian. Perdón, disculpe que la interrumpí. Sí. Fíjese que lo que decía ahorita, inclusive lo que dice el compañero también, a mí me pasó con un caso laboral que estaban mencionando sobre los feriados morazánicos y todo eso, de que es de las 12 en adelante. Sí. Pues entonces en la institución se ha dado siempre de las 12 en adelante que se despacha el personal. Pues entonces había un caso que querían hacer un cambio y que no, que era jornada normal y que tenían que trabajar. Y le digo yo, bueno, en todos los años que hemos venido, hemos operado así, que es hasta las 12. Entonces, ¿por qué ahora venimos a hacer un cambio? Entonces me dicen, sí, pero no está, como me dice usted, no lo tenemos ni como una instrucción, ni lo tenemos ni documentado. Pues como no está documentado ni por parte de ustedes y el beneficio se le ha dado a los empleados, pues yo creo que es de dejárselos y mantenerlo y documentarlo ahora como un beneficio, le decía yo. ¿Qué es lo que dice? La costumbre de repente donde uno lo refiere, ¿verdad? Para poder exigir un derecho de lo que se ha venido gozando. Sí. Y ojo, Lilian, que en ese caso de repente, sí, tal vez en algún reglamento interno esté contemplado ese aspecto, que de repente hay algún uso repetitivo, porque muchas veces dicen, no, fíjense que a mí me daban un bono, ¿se ha fijado? Que de repente uno dice, bueno, ¿y ese derecho? ¿No es derecho un bono que de repente lo paga la institución y que sea reconocido y de repente este año no me pagaron el bono y toda la gente está reclamando? Bueno, ¿y el bono? Tenemos derecho al bono. Pero el problema es que cuando lo queremos ver en un reglamento interno de trabajo no aparece el tal bono, ¿verdad? Esa bonificación. Entonces, ahí es lo que establece precisamente lo que el compañero Kelvin decía, que un licenciado le había comentado, ¿verdad? El artículo 2 de la Constitución lo dice claramente. Para que un uso y costumbre sea reconocido como una fuente principal, tiene que remitirlo a él. Yo les puse 2 ejemplos, ¿ok? ¿Y los 2 ejemplos cuáles son? El artículo 1 del Código de Comercio y el artículo 18 del Código del Trabajo, que es donde se cita este tipo de casos. Por eso el caso que les hablé es de un caso mercantil. Yo les puedo hablar de varios casos laborales también, en los cuales la costumbre también se convierte en ley. Y después, no solamente, en el derecho del trabajo es más común, yo creo que ustedes lo van a ver en la praxis, se convierte en jurisprudencia al momento que fue sentenciado. En el caso en concreto, ¿qué pasó? Hubieron más de 3 sentencias. Me acuerdo yo que presentamos como prueba eso. Y el cumplimiento, por ejemplo, para una notificación de despido. Una vez pasó eso, ¿verdad? Pero ya les voy a explicar el ejemplo, solamente quiero que ustedes vean cómo funciona la fuente subsidiaria. Y la fuente principal es la ley. Ahora, no hablamos de la definición de ley, que es lo más importante. Ahora, quiero que veamos a Andrea. ¿Está por ahí Andrea Sofía? ¿No? A ver, Franklin Pastrana.
La definición de ley, ¿dónde la consiguió? En el Código Civil, Así es, sí. artículo Ajá. 1, la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Así es, sí. Imagínense qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo lo dice, verdad? Declaración de la voluntad soberana. Y que tal como está establecido, ¿a dónde? Como decía precisamente el compañero Ovidio, ¿verdad? En la Constitución, que manda, prohíbe y que permite. De repente uno dice, bueno, ¿y por qué la definición no está, por ejemplo, en la Constitución de la República, sino que lo hagamos en el Código Civil, ¿verdad? Pero es muy común y pasa eso. Si ustedes se fijan, hemos tenido casi más de 10 constituciones hasta la fecha. La última constitución data de 1982, pero el Código Civil, ¿de cuándo data? 1902. 1906. ¿Verdad? Entonces, es para que se Yo fijen. tengo otra definición, abogado. Ajá, sí, dígame. Tengo otra definición de la ley. Dice, la ley es una regla jurídica porque es creada por autoridad competente y es obligatoria por la misma circunstancia, pero no solamente para algunas personas, sino que para todas. Es decir, la ley es general y rige la conducta de las personas. Así es. Y está bien para uso de la doctrina, Ovidio, la definición que usted presentó, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, la doctrina muchas veces no se aleja de la verdad jurídica que se encuentra en la ley. Porque ¿de dónde tomamos casi siempre la mayor parte de los aspectos que están prescritos en la ley? En la doctrina, ¿verdad? En la doctrina. Y por eso yo les decía, un ejemplo literal de donde encontramos buena parte de la terminología jurídica es en los diccionarios técnicos de cada una de las ciencias. Y en este caso, pues, es el diccionario jurídico, ¿verdad? El diccionario jurídico. Por eso al final se los compartí, porque como no había podido, se los envié a la mayoría que me escribieron en el correo electrónico, pero yo sé que ahí quedaron unos pendientes porque no podía contestarles, lastimosamente tenía ese problemita, ni aún por el celular que tenía, seguía teniendo problemas también. Pero miren, después se los pude compartir a través del chat. O creo que a ustedes se los compartí, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Pero alguien ya los había compartido, así que de repente ya le habían pasado la copia, como dicen, ¿verdad? Pero está bien, ¿verdad? Esa copia vale la pena que se pase, ¿verdad? Porque son cosas que nos sirven para poder estudiar precisamente el derecho, ¿verdad? Esto que es tan bonito. Bueno, tenemos ya entonces la definición de ley. Ahora, jóvenes, ya vimos un ejemplo que es la costumbre. Veamos otro ejemplo. Vaya, veamos aquí. Eric Valladares, ¿tiene usted una definición, por ejemplo, de lo que es la analogía? ¿Qué encontró de la analogía? Buenas noches, abogado. Compañeros. Buenas noches. Analogía es la redacción que es parecida o se asemeja o que se pueda identificar entre los casos. Puede ampliarse para aludir al razonamiento valiéndose de situaciones similares para explicar una cosa. En derecho se designa como el método mediante el cual una norma jurídica es extendida a casos que anteriormente no habrán sido contemplados en ella. Esto obedece a que se puede identificar en ellos una relación de semejanza con otros casos o situaciones concretas para las cuales ya había sido aplicada. Así es. Ok. ¿Alguien más que tenga otra definición? Veamos, Josué Palma. ¿Tiene la misma o otra definición? Similar. Ajá. Dice analogía, semejanza entre cosas o ideas distintas, cuya aplicación se admite en derecho para regular mediante un caso previsto en la ley. Otro que siendo los semejantes se ha omitido considerar en aquella. Ok, ahí se agregó algo más a lo que dijo Eric, ¿verdad? Algo que es muy parecido, dice, pero algo que también que de repente se haya omitido, ¿verdad? Entonces ya vamos cayendo ahí. ¿Alguien más que de repente tenga alguna otra definición que no sea igual a las que ya leyó Eric o Josué?
Dígame, Oscar, David. Uno que había investigado, abogado, que decía lo de la analogía jurídica es la resolución de un caso o la interpretación de una norma fundándose en el espíritu de un ordenamiento positivo o en los principios generales del mismo derecho. Exacto. Y ahí viene ya, como quien dice, el complemento más ideal para lo que estamos estudiando ahorita. Les voy a poner un ejemplo. Ya hablamos de la costumbre y no hemos hablado todavía de la jurisprudencia, que está relacionada con la costumbre. Pero ¿por qué me salté a la analogía? Miren, la analogía es una herramienta que, como bien lo decía Oscar David, se utiliza mucho dentro de la interpretación jurídica, porque hay varios aspectos que no están normados o establecidos de manera directa dentro de la ley. ¿Se han fijado? La ley es general, ¿ok? No es que dice, Celia Pineda no puede entrar por aquí, Wendy Alvarenga no puede hacer tal cosa en este lugar. No, la ley es general, la ley se aplica para todos. Lo único que de repente puede ser algo puntual es una sentencia, ¿verdad?, dictada por un órgano competente, en este caso un juzgado, ¿verdad? Que ahí sí podríamos hablar en ese sentido. Ahora, la analogía, tal como se puede aplicar muchas veces, al igual que en la costumbre, para que se pueda desarrollar como una fuente principal, tiene que remitirse en la ley. No se les vaya a olvidar. Eso es lo principal. Por ejemplo, la analogía se aplica mucho en los contratos, en el derecho civil, se aplica en el derecho del trabajo, se aplica en el derecho administrativo, pero no se aplica, por ejemplo, en el derecho tributario. No es común. Y el mismo Código Tributario actual lo establece. No lo permite. La analogía no se puede aplicar como una fuente subsidiaria del derecho, ¿verdad? No lo puede aplicar. Entonces, es para que se fijen en ese sentido cómo funciona la analogía. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense que en cierto momento, se da mucho esto en la contratación y más que todo cuando se hace compras de vehículos nuevos. Bueno, yo no he tenido la gracia todavía de comprarme un vehículo nuevo, pero aquel que de repente lo ha hecho se han fijado que cuando no lo puede pagar de contado, paga diversos precios. Entonces hace un tipo de contrato. El contrato se llama contrato leasing. Es un contrato escrito en inglés. L-E-S-I-N-G. Leasing. ¿Qué es el contrato leasing? Pero muchos se preguntan y dicen, bueno, ¿y de dónde aparece este contrato? Si ustedes lo ven en la legislación, Código Civil, Código de Comercio, leasing no aparece por ningún lado. Pero entonces, ¿por qué es reconocido por nuestro derecho? Bueno, ¿por qué es reconocido? Gracias a la analogía. Dentro del Código de Comercio y del Código Civil establece cuáles son los contratos típicos y los atípicos. Los contratos típicos, ¿cuáles son? Compraventa, arrendamiento, fianza, por ejemplo, hipoteca, comodato, etcétera, etcétera. Son los típicos. Los atípicos, pues su propio término lo dice, pero no lo cita ninguno de ellos. ¿Pero por qué son reconocidos? Porque son convenios generalmente entre partes. Con tal que no sean o no violenten los tres elementos del contrato, ¿verdad? Entre ellos la causa lícita, por ejemplo. No con esto les pueda decir, sí, yo puedo hacer un contrato para vender cocaína. No, no lo puedo hacer porque es algo ilícito, porque la ley no lo permite. Lo permite. ¿Verdad? Pero ojo, en este tipo de casos sí podríamos hablar de esas condiciones, ¿verdad? Entonces, les sigo explicando. Se contrata en este contrato leasing, mi cuñado compra un vehículo, por ejemplo, no, solo estoy poniendo un ejemplo hipotético. De repente, él viene, se accidenta, y él cuando compra el vehículo está pagando un precio, que es por comprarlo, está pagando un precio que es el seguro, ¿verdad? Que generalmente ese seguro va implícito porque mientras el vehículo no le pertenece a la persona, la compañía no puede perder. Entonces es necesario, en ese sentido, hacer este tipo de pago. Pero también se agrega por arrendarlo.
Y uno siempre se pregunta, bueno, ¿y cómo puede ser esto? Si esto de repente estoy comprando algo que de repente en algún momento puede pertenecerme a mí. Entonces, ahí es donde aparece el leasing. El leasing es que usted paga un precio por comprar y un precio por arrendar al mismo tiempo. En otras palabras, ahí aparecen dos figuras, pero es una sola figura en un contrato. Entonces, se accidenta, él quiere cobrar el seguro le paga cierta cantidad, pero el problema aquí es que la compañía dice, bueno, y lo que de repente yo le pagué, dijo el acreedor, el dueño del vehículo, el que iba a ser dueño, y tal vez la compañía dice, no, ya lo restituyó, la pagó y la compañía aseguró, pero aquí el que pierde es el dinero que se pagó por la compra, venta y hasta por el arrendamiento. Solo le reconocen una parte dentro de lo que es el mismo pago del deducible. Entonces, ¿qué pasa? De repente viene la otra parte, demanda a la compañía y dice, bueno, aquí tenemos que arreglar esto. Pero ¿cómo lo arreglamos? Dice. Entonces un juez, cuando ve que en el contrato no hay alguna herramienta que le ayude a resolverlo, entonces dice, bueno, aquí me tengo que ir por algún aspecto legal. Entonces aparece la analogía dentro de los contratos. Y la analogía, hay un capítulo dentro del Código de Comercio que dice que en aquellas situaciones en las cuales no se puede solventar un caso o un problema jurídico, si no es a través del acuerdo de voluntades que esté planteado en un contrato, entonces lo que se va a utilizar es la analogía como una fuente subsidiaria del derecho. ¿Qué va a pasar? Bueno, el juez lo que va a utilizar es una figura jurídica que sea como, lo dijeron los compañeros que dieron las definiciones, que sean parecidas, que sean similares. ¿Qué les mencioné? ¿Qué contratos estaban en el leasing? Habían dos, les decía, compra-venta y arrendamiento. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez va a aplicar por analogía, de acuerdo al capítulo que dice la ley, las características, las situaciones que se den, en este caso concreto, usando lo que dice la ley en cuanto a la compra-venta y en cuanto a el arrendamiento. Entonces, el juez le va a servir utilizar esas normas que se encuentran en esos aspectos establecidos. Entonces, así va a solventar de manera subsidiaria el caso concreto. Y la ley lo remite. ¿Me entiende? Entonces, así es como funciona la analogía. De igual manera, es para algún caso concreto, como decía Oscar David, si a veces nos toca interpretar una ley y de repente no podemos utilizar directamente la ley escrita, entonces podemos utilizar otra ley que sea similar o parecida, pero ojo, si al final de la misma ley me dice que puede utilizar ese tipo de normas. ¿Se han fijado que al final de cada ley dice qué normativas se aplican de manera supletoria? ¿Se han fijado que a manera de que de repente no aplique, por decir así, este código o esta ley, se van a poder aplicar las siguientes normativas, dice, en los artículos finales? Y ahí menciona algunos de esos artículos. Entre ellos, código administrativo, código civil, código de procedimientos, etcétera. ¿Me entienden? De esa manera es que funciona la analogía. Y se convierte entonces en una fuente subsidiaria en una fuente principal, que en este caso es ley, ¿verdad? ¿Cómo se convierte en ley? Desde el momento que el juez, por ejemplo, utiliza esa herramienta para poder solventar ese conflicto jurídico, ¿verdad? Bueno, hasta aquí hemos visto dos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de la costumbre y de la analogía? ¿No? ¿Abogado? Ajá, dígame. ¿Abogado? Sí, dígame, Ok. Celia. Que habla también de la analogía cuando existe una laguna dentro de la normativa. Sí. Una laguna. Sí, también. Adentro también, así como lo explicó. Sí, sí, okay. Se puede utilizar perfectamente. Al final se convierte en una norma supletoria. Es muy común que pase eso, que a veces de repente, vaya, por ejemplo, que no se puede aplicar
vaya, en la ley de presupuesto, que yo ahí sé que está al final, ahí dice, o la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas dice que a falta de la aplicación de esta ley, se pueden aplicar, por ejemplo, dice los principios del derecho administrativo. Y eso es una ley cuando existe una laguna, como bien lo decía usted. Entonces, de esa manera, de manera supletoria y subsidiaria, la analogía se aplica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es similar, es un procedimiento similar. Entonces, ese proceso que es similar, se aplica al caso que de repente contempla otra ley, ¿verdad? Y la analogía lo permite. Ahora, en el caso del derecho tributario, no. Ahí no aplica, porque ahí no puede hacer símiles, ¿verdad? Porque recuerde que el pago de los impuestos no es que le va a aplicar una norma, por ejemplo, en el pago de una determinada obligación tributaria, ¿verdad? Igual como si fuéramos diferentes personas, seamos naturales o jurídicas. Ahí no se puede aplicar la similitud. Entonces, por eso el Código de Tributario le establece de que la analogía no aplica en esa área del derecho, ¿verdad? Jafet iba a decir algo, una pregunta, Jafet. ¿No? Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de la jurisprudencia. Ya vamos a terminar. Quiero que terminemos esas tres para después abordar la próxima semana las otras dos, porque de igual manera es bueno observarlas, todas las fuentes subsidiarias. Después vamos a terminar esa parte, ¿verdad? Porque ya la próxima semana recuerde que ya estamos cerquita del examen, así que también ya tenemos que tener complementada lo que es la primera tarea. Recuerden que las primeras dos actividades y por lo menos el primer foro ya tienen que ir bien avanzados. Recuerden los grupos. Si alguien tiene problemas con los grupos, me avisa, ¿verdad? Para que así personalmente podamos arreglarlo, ¿verdad? Dentro de lo que es algunos compañeros o coordinadores que me han enviado alguna información que tal vez a algunos de sus grupos le hace falta algún integrante, ¿verdad? Bueno, hablemos de la jurisprudencia. Cassandra, ¿obtuvo alguna definición? ¿No? ¿Kenia? ¿Kenia Pérez? Con eso terminamos. Sí, licenciado. Sí. De Jurisprudencia. Jurisprudencia, sí. Léala. La ciencia del derecho, el derecho científico, la ciencia de lo justo y de lo injusto, según parte de la definición justinianea, que luego se considera interpretación de la ley hecha por los jueces. Ok. A ver. ¿Alguna otra definición que alguien tenga, además de la de Kenia? Yo tengo un concepto, abogado. No. Dígame, Celia. Ok. Dice que la jurisprudencia es el conjunto de las... dice, complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establece el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. No sé si está bien. No, está muy bien. Y si ustedes ven lo que es jurisprudencia, era lo que él les decía en cuanto a la relación que existe con la costumbre. Porque hay ciertos aspectos que de repente son usos y costumbres que son tipificados, por ejemplo, dentro de una sentencia, ¿verdad? Y cuando son 3 sentencias sobre un mismo asunto, se convierten en jurisprudencia. Esto pasa muy comúnmente en los autos acordados de la Corte Suprema de Justicia. Si ustedes se fijan en cuestiones de procedimientos dentro de la Corte, los autos acordados se convierten en jurisprudencia. Porque es un uso, ¿verdad? Pero que después, dentro de una sentencia, ya es reconocido como ley. Entonces, de forma subsidiaria, se convierte en una fuente principal. Hay casos, vaya, una vez tuve yo un caso de un mal despido, a una persona no le notificaron, le dijeron que estaba despedida en base a los artículos tales y tales del Código del Trabajo. Entonces venimos, llegó al bufete, me acuerdo que estábamos comenzando,
y vimos que estaba mal despedido. Entonces, ahí estaban dentro de los artículos cuáles eran los asuntos que competía. Pero ojo, ¿qué pasó? Bueno, nosotros teníamos varias sentencias en las cuales los jueces del trabajo habían tipificado cómo debía de ser un despido, en donde decía que debía de establecer las razones por las cuales debía de estar despedida una persona. No solamente citar los artículos, sino que ahí tiene que decir literalmente su fundamento del por qué está despedido. Y después acompañar los artículos de la ley, no hay problema. Entonces, eso se convirtió en jurisprudencia. Si ustedes se acuerdan, dentro de este material, ahí aparece, miren, normas de derecho jurisprudencial, dicen, ¿eh? Son las que proceden de la actividad judicial. Lo dijeron las dos compañeras. Lo distintivo del derecho inglés, ¿por qué? Porque allá trabaja más la jurisprudencia. Si ustedes se fijan, ¿cómo se convierte ley allá? Es cuando un juez dicta una sentencia y cuando es reconocido por otros jueces, entonces se convierte en ley. Por eso dice que forma principalmente de las decisiones judiciales en su órgano, se viene a constituir como el órgano legislativo. ¿Por qué? Porque emite leyes que siguen un proceso similar a las leyes del sistema de derecho escrito. ¿Pero quién las dicta? A través de una jurisprudencia que se convierte, ¿verdad?, fundamentalmente dentro de la actividad judicial de, en este caso, pues en el caso nuestro, de nuestros juzgados, ¿verdad? Bueno. Normalmente eso lo maneja más que todos los jueces porque ellos son los que interpretan las leyes que crea el Congreso, ¿no? Así es. Y ojo, generalmente son en cuestiones del procedimiento que dicta precisamente la misma Corte Suprema, Celia. Ojo, ¿por qué les digo esto? Porque miren, la jurisprudencia se aplica siempre y cuando también la ley lo reconozca. Vaya, por ejemplo, en el Código Penal, ¿cómo se le llama la jurisprudencia? Búsquenlo, se llama doctrina legal. Imagínense que el término, no es correcto el término, pero así lo utiliza. La ley dice doctrina legal y eso es jurisprudencia dentro del Código Penal. En el Código Penal se puede aplicar la jurisprudencia. Y en la mayor parte de las áreas del derecho, de nuestro derecho hondureño, ¿verdad? Entonces, ya explicamos 3, ¿verdad? Bueno, 4, porque hablamos de la ley como fuente principal, hablamos de la costumbre, de la jurisprudencia y de la analogía, como bien le dijeron ustedes. Solamente nos faltaría los principios generales del derecho y el negocio jurídico. Aunque ahorita hablamos un poquito del negocio jurídico, porque hablamos del acuerdo de voluntades, que eso es lo que trata precisamente este asunto. Bueno, hasta aquí llegamos, jóvenes, ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Si tienen alguna dificultad, ya saben, no duden en contactarme. De igual, se pueden comunicar a través mío, a través del WhatsApp. Y de igual manera, si necesitan alguna otra cosa, se pueden comunicar. Solamente si traten de identificarse siempre con su nombre, con su apellido, con su, de qué sección son, porque a veces yo no los tengo identificados, ¿verdad? Traten en lo posible en el chat, ¿verdad? De igual manera de utilizarlo para cuestiones de la clase. Yo sé que a ustedes, yo muchas veces no les digo nada, ¿verdad? Que a veces utilizar, pues, imágenes y todo eso es parte, pues, de la comunicación, pero de igual forma, recuerden que hoy hizo, pues, uno de los compañeros, me acuerdo, en la sección de las 5, ¿verdad?, que tratáramos, ¿verdad?, de centrarnos precisamente en el asunto del chat, ¿verdad? Entonces, y recuerden que es propiamente la clase. Y para eso es precisamente el chat que estamos utilizando, ¿verdad? Por eso yo ahí les paso los videos, ahí les paso cualquier comunicación que tengamos y cualquier duda que ustedes tengan, de igual manera lo podemos hacer, utilizar ese medio, aunque recuerden que el medio oficial es a través del campus. Así que voy a estar revisando este fin de semana sus trabajos, sus tareas y cualquier cosa. Ahí les notifico el día lunes. Si Dios lo permite, nos vamos a conectar el lunes a la misma hora. Y cualquier cosa, pues, o duda, lo pueden hacer a través de estos medios o a través, ¿verdad?, de este día lunes que vamos a estar conectados. ¿Ok? Ok, Lick. Abogado, gracias. Buenas noches, bueno, abogado. pues, Gracias, buenas noches. buenas noches, cuídense, ¿verdad? Y feliz fin de semana.